Ya, muy buenas tardes. Nosotros somos de la Fundación Raíces y Sueños. Mi nombre es Vilma Vélez. Mi nombre es Dubravka Valencia. Mi nombre es Santiago Montalbán. Mi nombre es Braulio Valencia. Mi nombre es Doménica Maite Arteaga Valencia. Estamos aquí para traerle un saludo de la Fundación y a la vez conversar con usted sobre su historia de vida. ¿Puede decirnos sus dos nombres, sus dos apellidos y cuántos años tiene? Mis dos nombres, Paula del Rosario Cedeño Intriago. Tengo 68 años. ¿Dónde nació usted? 69. Se ya va a cumplir en julio. Sí. ¿Dónde nació usted? En San Lorenzo me imagino que nací porque... ¿Cómo se llamaban sus papás, sus abuelitos? ¿Se acuerda de ellos? Sí, mi papá se llamaba Ramón Cedeño Márquez. Mi mamá se llamaba Antioquia Margarita Intriago Arteaga. ¿Los abuelitos? Mis abuelos por parte de madre se llamaba Octavio Intriago Zambrano y mi abuelita se llamaba Yolanda Arteaga Román. ¿Y de parte de...? De papá, mi abuelo se llamaba Agustín Cedeño Zambrano y mi abuelita se llamaba Margarita Márquez, el otro apellido no. ¿De dónde vinieron ellos o de dónde eran? Bueno, yo no sé mi abuelo de dónde era, porque tenía familia hermanos por allá en 5 de junio, pero no sé si él también era de allá o cómo vino acá, no sé. Ahí no, eso no he averiguado. Ajá. ¿Y la familia de la abuelita? Mi abuelita era de Chone, mi abuelita por parte de padre, ella era de Chonera. Era Márquez, yo no sé el otro apellido, no me acuerdo, no sé. Y mi abuelo Octavio, ellos, no sé, yo creo que vinieron, no sé si de Cabullá, de dónde vinieron, pero ellos, cuando nosotros pues conocimos, ya que tuvimos uso de razón, pues ya ellos vivían en San Lorenzo, porque vivían mis abuelos paternos y mis abuelos maternos vivían casi cerca, porque los cedeños viven cerca de los Intriagos. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros éramos, somos 3, 4 mujeres y 2 varones. Uno murió. Sí, nosotros somos como quiera, habemos 5, 4 mujeres y un varón. Todos viven acá en San Isidro, por ahí. Sí, mi hermano vivía acá en San Isidro, pero ahora se fue porque él tiene una tierrita en San Lorenzo y se fue allá a hacer su casita. Sí. Y mi hermana vive en la subida de Palmar, mi hermana mayor. Y mi hermana Cecilia, ella es enfermera, vive en Quito, trabaja allá. Y mi hermana María Trinidad, ella vive en Santo Domingo. Y mis hermanas por parte de padre, tengo 5 hermanas. Ellas son cedeñuretas. Ellas viven en Guayaquil, hay como 3 y otras acá en San Lorenzo. Sí, acá. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? ¿Cómo vivía con sus papás? Bueno, nosotros teníamos una casa pequeña, era de caña, con cádiz, y se lavaba en el río porque no había agua en las casas y todo, y se llevaba agua del río, todo, hasta para consumirla, para nosotros, los alimentos, todo. Y así vivimos, éramos bastante pobres. Sí. ¿Y su papá en qué trabajaba? Él tenían así finquita, pues mis abuelos tenían finquita y
en ese entonces había bastante café, cacao, plátano, habían esas cosas, pues con eso se mantenía uno. Tenía mi papá, parece que tenía unas como 3 vaquitas, criaba chancho, y así. Lo que es las actividades del campo. Sí, mi mamá criaba bastante gallina, y así vivíamos. Además de vivir en el campo, ¿usted pudo ir a la escuela? Sí, nosotros nos educamos en una escuela que había acá, ahora que es San Jacinto, allá por donde vive la señora Edilma Velázquez, ahí había una escuela. Ahí nosotros estudiamos la primaria, porque eso había. Sí, ahí terminamos con mi hermana, ahí terminamos la clase. Sí, nos fuimos al colegio porque en ese entonces no había colegio. ¿Y qué juegos sabían jugar en la la escuela? escuela? La rayuela, el cogido que le decían, el escondido, esos juegos. ¿Y con sus hermanos no jugaban ustedes? ¿Con sus hermanas, con sus hermanos en la casa? Sí. ¿Tenían tiempo para jugar? Sí, teníamos tiempo, pero no mucho, porque como le digo, nosotros más bien jugábamos era en la escuela, porque íbamos de acá. En ese entonces las clases eran de 7 a casi 12:30, ¿no? Nos mandaban a almorzar. Y de ahí teníamos que vuelta a las 2, ya estar acá vuelta en la escuela. Nosotros veníamos lejos de la escuela. Tocaba caminar. Sí, caminar. Y ahí ya, desde las 2 de la tarde hasta las 5, ahí ya nos íbamos a la casa. Ya casi llegábamos de noche. Entonces no había tiempo de juego, sino que hacer la tarea para el otro día. Uh-huh. Y en las tareas de la casa, ¿en qué tiempo ayudaban? Y los días sábados y domingos le ayudábamos a mi mamá, porque los otros días, como le digo, era nomás cambiarnos de ropa, por ahí pegarnos una lavada y volver a la escuela vuelta. Sí. No como ahora que hay una moto, un carro, uno coge y se va. ¿No? Sí, fue difícil, sí. Pero sí aprendimos. Había un profesor que era de Charapotó, don Francisco García. Él nos enseñó a nosotros. Entonces, era bueno con ustedes el profesor, sí. Porque algunos eran bien estrictos también. Era estricto, pero sí aprendimos. En ese entonces yo me admiro ahora, porque ahora, por decir la lengua que le dicen ahora al castellano, al idioma, entonces en ese entonces nosotros nos enseñaron la gramática. En la gramática iba la ortografía, la caligrafía, ¿qué más iba? Nos enseñaban el acento, nos enseñaban con qué letra se escribe, eso iba en ortografía, y el dictado también. Entonces nosotros aprendimos bastante, porque si nos hacían un dictado y nosotros teníamos un error de caligrafía, por decir, escribíamos con S lo que era con C, ya pues teníamos un error. Entonces, sí, buen profesor era. Y la matemática también, pues la matemática de antes era ahora no sé cómo le dicen a la matemática, pero de antes era la matemática, ahí estudiábamos la geometría y el sistema métrico. Eso estudiábamos, eso iba en la matemática, 3 clases. En la aritmética. Sí, la aritmética, geometría y sistema métrico. En ese entonces, también las ciencias naturales, era la botánica, la zoología y la antropología. Sí, así aprendimos. Buena memoria todavía. Claro. Gracias a Dios. ¿Y cuál de esas materias le gustaba a usted más?
a mí más me gustaba, bueno, la aritmética me gustaba, me encantaba, porque yo sabía bastante de números, me sabía las tablas, todo eso. Pero lo que no me gustaba en aritmética era cuando nos ponían un problema, a resolver un problema. Ahí me hacía, ahí me enredaba. Le costaba resolver Sí, los porque hay problemas. veces había que en un problema había que sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces ahí me confundía Bien porque hay complejo. veces no sabía cómo era qué mismo tenía que hacer. Ahí, sí, casi no razonaba. Ajá. Pero de ahí todo. ¿Y qué productos sembraba su papá? Café, plátano, yuca, maní. Eso había en las casas y café, tomábamos el café pasado, comíamos con maní quebrajado, con maní fino, las bolas de verdes. Sembraba la yuca, mi papá, esas cosas, el frijol verde, comíamos esas cosas. Todo había. era natural. Sí, todo era, no había químico en ese entonces. Y todo el mundo cosechaba, nadie iba a cogerle lo del vecino, sino que todo el mundo sembraba. Sí, en ese entonces era así. Sembraban maíz, todas esas cosas se cultivaban. ¿Y usted ayudaba a su mamá en la cocina? ¿Qué cosas aprendió desde pequeña con su mamá? Yo casi a hacer? no, como le digo, yo casi no aprendí a cocinar así como quien dice, cocinar no. Pero sí muchas cosas que mi mamá hacía, sí me quedaban porque yo veía cómo se hacía. Pero no, mi mamá en ese entonces no dejaban que el muchacho se meta en la cocina. Decían, no, que se van a quemar, que cuánta cosa. Bueno, no, casi no nos dejaban. Por decir yo más bien cuando yo me casé, yo no sabía ni desprezar un pollo, no sabía. Y ahí aprendí a hacer bollo de maní, yo aprendí más que todo con mi suegra. Sí. Y hacer bollo de maní, entrijo, esas cosas. Yo nunca he hecho, hasta aquí, no he hecho nunca un entrijo solo, no. Entonces, pero mi suegra siempre hacía y yo veía. Yo sí sé cómo se hace, pero nunca me he atrevido a No hacer se solita que diga, voy a hacer un entrijo. Ya sé. Y su juventud, cuéntenos por qué fue que se vino para acá, a San Isidro. Ya le digo, porque mi mamá con mi papá se separaron y nosotros quedamos donde un primo de ella. Y como al señor eso se le murió la esposa, no mucho tiempo, estuvimos con ellos como año y medio sería. Y ahí se le murió la esposa al señor y ahí nos trajeron aquí a San Isidro. ¿Su mamá andaba con ustedes también? No, No. ella ya se había ido de aquí, estaba por el Carmen. Ah, o sea que se separó con su papá y ella Sí, se fue. Nosotros quedamos acá. Y ya pues ahí ya yo me quedé con una prima de ella aquí y ahí conocí a mi esposo. Yo tenía 14 años y él tenía 16 cuando nosotros nos unimos. Ah, jovencitos. Sí. Yo más bien me uní por cosas de la vida porque mi mamá no estaba. Y claro, pues no tenía familias. Estar, Entonces, pues estaba con esa familia y ahí me metí con un sobrino de ella. sobrino de la señora que... Sí, ¿Se casó o nomás se unieron? no, nos casamos. Sí, se casó. El abuelito de mi esposo vivía todavía y él no, porque en ese entonces nosotros no teníamos ni cédula. Y en ese entonces pues había que ir a Puerto Viejo a sacarlas. No era como ahora. Entonces él no
nos arregló para casarnos y nos casamos. Sí, yo tuve 4 hijos. 4 hijos. Sí, varones. ¿Cómo se Que mi llamaba su esposo esposo? quería una hija mujer Ah, no tú. y no, no salió. Se llamaba Miguel Ángel Mera Farías. Se llamaba, ya falleció. Sí, él murió. Iba a tener 40 años cuando él falleció. Yo tenía 38. Ya mis hijos estaban grandes. Y el último estaba en 5º año del colegio. ¿Que murió de enfermedad o de algún No, él murió accidente? de enfermedad. Él murió de leucemia. Y ahí yo me quedé sola. Cuando se casó, se vinieron a vivir solo los dos, o siguieron viviendo donde la familia. No, teníamos casita arriba por la Felicidad más adelante, por donde los Basurtos. Ahí más adelantito tengo yo todavía una. Sí, hay un trocito que ahí fue mi casa. Que se me cayó con el terremoto. Sí. Ahí sí. ¿Sus hijos sí pudieron ir al colegio? ¿A Sí, la ellos sí, universidad? todos sí. se estudiaron el colegio. La universidad tuvieron 2 en la universidad, otro tuvo un tiempo en la universidad también en Guayaquil, pero se retiró. No terminó la profesión que quería. ¿Cómo hacían ustedes, que eran par de jóvenes, para los niños, para mantenerse, para Ah, solventar el y hogar? ahí, como le digo, mis suegros, pues mi esposo era el único hijo. Vivimos un tiempito ahí con ellos y después ya nos hicieron casa aparte. Ya cuando los niños vinieron a estudiar, nos salimos acá cerca de la carretera. Porque era difícil, había que pasar el río y a veces crecía el río y no, los niños no podían venir a la escuela, al colegio. Sí, ahí y ellos tenían café, cacao, en ese entonces se sembraba la higuerilla, el algodón, todas esas cosas. Y se vendía. Sí, todo eso se cultivaba, pues se vendía. ¿Usted ayudaba en esas actividades? Sí. A veces los días sábados íbamos a coger algodón, a coger higuerilla. Y no hacían nada con la higuerilla, con el algodón, todo era para la venta, ¿no? Sí, y también mi suegra hacía jabón de piñón, esas cosas. ¿Usted aprendió o no? Yo aprendí, pero no, nunca así. he hecho, para que voy a decir. Sí, no, sí veía hacer. ¿Y del algodón no hacían nada? No, No. ese se vendía. Cuéntenos un poquito acerca de las fiestas, cómo eran las fiestas en las comunidades, en las casas, en las familias, en el pueblo, acá. Bueno, en las la fiestas parroquia. de antes pues eran, por decirlo, San Pablo. Yo me llamo Paula y la gente hacían bailes, eran 4 o 3 días. Sí, se bailaba, era. Y ahora ya no. Y ahora si hacen un velorio en San Pablo, un rato y ya se acabó. De antes no, eran 3, 4 días de baile. Y comida, había comida. Había comida Sí, para todos los bailarines. sí, para todos los bailarines. Oiga, yo no sé, pero había ahí, nosotros donde vivíamos ahí le decían Aguastul. Más allá adelante de donde don Juan Solórzano. Vivíamos nosotros, mi suegra. Y ahí al frente había una casa que el señor se llamaba Jacinto, pero le decían Don Chinto Vázquez. En esa casa hacían unos bailes, señora, pero créame lo que era 3 y 4 días. Y la gente como cocinaba para la gente había. que iba a llegar al baile. Sí, había pues. Claro, Gallina, porque había chanchos, sí. La gente cocinaba. la gente criaba para compartir. Entonces. Sí, y ahora ya no, ya no.
Ya tampoco no alcanza. Sí, pues ya no alcanza. Imagínense, ya. Y tampoco la gente no va tanto tiempo, va Sí, va un rato y ya. Sí, así es. Así que eran sonados los San Pablo. Y las Navidades. Las navidades también, los cantos al niño. Yo me acuerdo que nos buscaban de padrinos, había que llevar dulce, nos daban gallinas los padrinos y nos daban comida hasta que nos veníamos. Sí, era bonito también las navidades. Bien atendidos. Sí. Y los cantos al niño eran los chigualos, le los decían. chihuahuas. Le decían los bailes del sombrerito, esos juegos, la pájara pinta. ¿Usted se acuerda de esos juegos todavía? Sí. Porque algunos ya no sabemos, estos jóvenes no saben. Nos puede... El baile del sombrerito, pero en una rueda, y ahí se ponían un sombrero la pareja. Cada pareja se ponía el sombrero. Y ahí entraban a la rueda y ahí decían un verso cada uno. Un Así. amor fino. Sí, así. Y Así. la pájara pinta. Y la pájara pinta era así mismo con rueda. Y ahí se bailaba yo. ¿Cómo era que? ¿Se acuerda algún pedacito? Cántenos a ver cómo era. No me acuerdo cómo era que comenzaba. La pájara pinta sentadita en un verde limón y triste me acuerdo. Estaba la pájara pinta sentadita en un verde limón. Con la pata recoge la rama y con el pico recoge la flor. Ay, 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 cuando veré mi amor. Así, sí, parece que era. Ahí se decía el verso también. O se bailaba eso. Y ahí se bailaba así en rueda y se vuelta para acá, vuelta para allá. Y ahí no me acuerdo si era con verso, parece que no. No. Y en el nacimiento del niño, algunas cuentan que lo escondían al niño para hacerlo nacer, Sí, pues. para encontrarlo. Es ¿Cómo que era eso? lo escondían, por decirlo, ponían en una parte en el campo. Y así le arreglaban una cosita y le ponían harto, si había césped, si no pajita de esa pajita que nace en el campo. Entonces ahí lo ponían. Y ahí lo iban a buscar. Ahí lo iban a ver a las 12 de la noche, lo iban a ver ya. Sí. Ahí ya era una procesión y lo llevaban a la casa donde era el El festejo. pesebre. Sí. O sea, de donde lo encontraban lo llevaban al pesebre. Sí, Y ahí ya a cantar. a cantar ahí, canta y canta. ¿Cantaban hombres y mujeres o solo las mujeres? Más las mujeres, pero sí había hombres que les gustaba también cantar. Sí. Y cuéntenos la Semana Santa, ¿cómo era? Y la Semana Santa, oiga, la Semana Santa era una cosa, como le digo. Yo hasta que me acuerdo que nosotros veníamos aquí donde el abuelito de mi esposo, y ese señor, hasta el día miércoles, jueves, viernes santo, nadie prendía el radio. No. No había música, no, nada, solo se escuchaban así que la muerte de Jesús, así, esas cosas. Pero nada. Como que la gente estaba en silencio. Sí. Como que estaba de duelo. Exacto, y no se oía música, como le digo, y habían velas prendidas en el altar, porque en ese entonces pues la gente usaba los altares. Entonces prendían vela ahí, ponían al Cristito ahí y todo era bien. Hacían como una adoración, como una Exacto, celebración sí. al Cristo. Sí, y yo me acuerdo que ese señor hacía el día jueves santo, él el día miércoles, hasta el día miércoles trabajaban. Y el día miércoles, como él sembraba frijol, choclo, todas esas cosas, él le traía a la señora Enriqueta, la señora Enriqueta, La rezadora. sí. Ella, él le traía a ella, le traían choclo, pepino, le traían frijoles,
frijolito de ese que lo cogían tiernito para el picadito y el otro que se desgranaba. Y ahí hacía ella los platos, porque hacía 13 platos, creo que son, ¿cuántas que son las estaciones? No son 14. O sea, los 14 platos hacía esa señora. Sí. Así, ¿Y esos platos para qué los hacía? hacían, para ella, por decir, en ese entonces los padrecitos comían donde ellos. Y en ese entonces don Faría, que era el abuelo de mi esposo, vivía aquí en esta casa, él, como le digo, ya ese día la señora Enriqueta venía a preparar aquí con la hija del señor. Y hacían los 14 platos, había manjar, había galleta, había choclo rebanado, había tortas de choclo. ¿Cuántos platos que hacían? Picante de yuca, picante de papa, hacían el frijol así graneado con queso y refrito así, y hacían la menestrita, hacían distintos platos, el picadito que le digo del frijol tierno. Y una vez que estaban preparados esos platos, A comer. era para comer. Sí, todo. era para comer. Ah. Era para comer. En ese entonces venían, si habían 2 o 3 padres, a veces habían 2 o 3 padres aquí en la iglesia. Y ellos venían a comer. De antes había un señor que andaba con los padres. Ya cuando Juan Ramón ya vino, ya no estaba. Pero a Juan Ramón también le tocó venir a comer aquí. Que era costumbre de venir. Era costumbre, sí. Todos los jueves santos. Todos los jueves santos. Él hacía esa comida. ¿Cómo se llamaba, dice el señor? Gilberto Farías. Farías Errázuriz. Él era el abuelito de mi esposo. Y ellos hacían, como le digo, La cena. la cena, sí. Y ahí venían la señora Enriqueta, venían los padres, si había las madres. Parece que en ese entonces no había las madres. Sino que había un señor que era de la iglesia ahí, y también era de España. Se llamaba don Isidro. Don Isidro Velasco. Sí, él también venía a la comida. Y después, cuando ya estaba Juan Ramón, también había una chica que se llamaba, ¿cómo era que llamaba esta chica? Y había un padre que llamaba, un chico que había, que era joven, no me acuerdo el nombre. Ellos también venían a esa cena. Venían a la cena. Sí, Pero solo el día jueves. el día jueves. Solo el sí. día jueves. El día jueves. Cambiemos un poquito de tema. Y cuando una persona se enfermaba, ¿cómo hacían? Porque no había farmacias, no había No, pues médicos. no había ¿Cómo ni se médicos. curaba la gente? ¿En el campo? La gente, y ahí sacaban los enfermos en hamaca. Cogían una hamaca y le ponían una caña y se la tiraban al hombro. La gente que ayudaba, los vecinos o ¿Y las dónde lo familias. llevaban? ¿Ah? ¿Dónde lo llevaban? ¿A San Vicente o...? Y en ese entonces pues había un médico, aquí había un médico. De antes yo no sé, porque hasta ahí mi suegra conversa que había un hijo de don Leonidas, un hermano de don Danilo, era doctor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero había un doctor que era Pueblo. No me recuerdo el nombre. Ahí, después vino el doctor Lozada. Sí, el doctor Lozada también que vivía allá abajo. Y después, también que era un poco médico, era el don Enrique Velasco. Sí, que él vivía por acá atrás, ¿no? Y él por ahí también hacía y de ahí, parteras que habían cuando las mujeres daban a luz, pues la señora Sofía Canchinga. A ella la llevaban. Sofía Roja, creo que era el apellido de eso. Había otra señora, Angelita Solórzano, que vivía más adelante, por la Felicidad, que era también comadrona, sí, partera.
Pero ella con medicina natural o con medicina química, cuando atendían a las mujeres para el parto. Y yo estaba muchacha, yo no sé. Oiga. No, pero ella, esa señora, ayudaba a dar a luz. Bueno, de antes, ya cuando yo di a luz, solo me atendió de un niño, porque cuando yo di a luz a mi tercer hijo, ella llegó, yo ya había dado a luz. Y ponía una inyección, y ahí como que le venían los pujos más rápido, y nacían los niños. Hasta ahí yo me acuerdo que ella me atendió en 2 partos, porque mis 2 hijos primero yo los di a luz en el hospital. Así era la cosa. ¿Y usted se acuerda de los velorios, los novenarios, cuando alguien fallecía, algún familiar, el duelo? Sí, ponían unas cruces en las ventanas. La ventana de la casa. Las ventanas las cerraban, sí. Así guardando lo de antes, y ahora ya no. Así yo, hasta que me acuerdo yo que era muchacha, sí. Así era. Así era el duelo. Sí, Los novenarios hacían las 9 noches, sí. Así era. Y ahí en la noche, ¿qué hacían? ¿Qué actividades hacían? ¿Estaban toda la noche despiertos o un rato? Cuando los novenarios. Sí. Y yo era muchacha en ese entonces, yo creo que sí amanecían, rezaban el rosario, los sí. rezadores. Claro, porque antes había rezadores Sí. y iban a las casas a rezar. Ajá. Sí. Pero ahora ya no se usa eso. Todo se ha modernizado. Todo cambió, sí. Dio la vida un cambio tan drástico. Sí, de antes pues no había celulares. Uno estudiaba y ponía empeño porque solo era el cuaderno y el libro. Aquí había que... Sí, guardarse. Sí. Usted no podía echar mano a la calculadora para saber cuánto era. No había. O sea, había, nadie tenía para comprar. Claro. Ujú. Era de memoria. ¿Y sus padres cómo eran con ustedes de pequeños? ¿Los estaban bien o era muy estricto con ustedes? Mi papá ya él se levantaba de mañana a sacar su vaquita y se iba a trabajar. Casi no pasaba con No nosotros. pasaba. Sí. Y mi mamá pues haciendo también los quehaceres, que lavar la ropa, que cocinar para los trabajadores y tantas cosas. Casi no había tiempo de estar con los niños, no es como ahora. Pero sí los corregían cuando había algún motivo. Ah, sí, pues, ahí sí. Ellos eran bastante rígidos, pero mi papá no era una persona, ¿cómo le digo? Él era una persona así como carismática, como tranquila, como que no le gustaba la violencia. La violencia, claro. Se llevaba bien con su mamá. Sí. ¿Y su esposo era lo mismo con usted? Bueno, él, ¿cómo le digo? Él era bastante celoso. Sí. Después no. El celo aparenta, pues. Sí, Se inventa. es una enfermedad. El celo no es sí, es una enfermedad. Te hace ver cosas donde no las hay.
Una enfermedad que no deja vivir en paz. Ajá. Entonces usted no salía a ningún lado, si no era con yo él. Sí, no se le cuento que yo no salía, o sea que salíamos los dos, a alguna parte con los niños, pero cuando los niños estaban pequeños nadie iba a ningún lado porque Claro. había que estar con los niños, sí. No había con quién dejarlos. Y ya pues cuando ya estuvieron grandes los niños, pues ya salíamos así con ellos. Y ya pues cuando yo me quedé sola, cuando él matriculaba a los niños en la escuela, en el colegio, mi hijo ya estaba en 5º año, el último, ya los otros habían terminado la secundaria y mi hijo estaba en 5º año y ya pues yo nunca había ido al colegio a matricular un hijo. Nunca, créanlo, ni iba al mercado. O sea que conocía el mercado, pero nunca iba, porque el mercado entonces era aquí al frente, pues en la calle principal. Sí. Yo no iba, nunca O sea, entraba al usted mercado. Usted no conocía ninguna, o sea, no hacía ninguna actividad, usted no hacía compras. No. Usted no salía. Él todo llevaba a la casa. Usted solo estaba en la casa. En la casa y así cuando salía de mi hermana, venía aquí a San Isidro, si los niños estaban enfermos también. Esos eran prácticamente Sí. sus paseos. Sí. Y así ¿Y ahí cuando, cómo le hizo? cuando salíamos afuera a Bahía, por decir, íbamos a Puerto Viejo, a Chone, alguna cosa a comprar, íbamos los dos. Oye, cuando yo me quedé sola, yo nunca había viajado sola. Sí. Fue para mí algo así, créame lo que yo sí pasé cosas así. Me dijo una señora una vez, una tía de mi esposo, no, dice, tú no tengas, dice, vergüenza ni nada, dice, porque tú ya te quedaste sola, ya estar sola, dice. Oiga, y ahí me acostumbré. Me venía de allá en la felicidad, me venía para acá. Como mi hijo ya vivía acá, me venía para acá. Y me iba a vuelta a la finca, caminaba a pie, porque en ese entonces no había, como ahora que hay harta moto. Iba y venía. Y ya me acostumbré a salir sola. Ya ahora viajo a Guayaquil, porque Sí. mis hijos, tengo 2 hijos en Guayaquil. Pero le costó. Ah, no, pues me costó para enseñarme a salir sola. Sí. Pero usted qué cree, ¿eso estará bien de que una mujer que porque tiene el marido, Sí. él haga todo y uno no No sabe está nada? bien. Pero mire, es que él decía, por decir, si había una reunión de padres de familia en el colegio, decía, no, dice, la reunión es de padres de familia, no es de madre de familia. Y uno que podía decir, Usted no le contradecía, no tenía problemas. no, yo no decía nada, porque yo decía, vaya, y así. Si crean lo que fue difícil, desenvolverse, porque uno después no sabe ni qué hacer. Yo una vez fui al colegio a matricular a mi hijo, porque, como le digo, quedé en 5º año. En el 6º año ya me tocó irlo a matricular. Yo no sabía ni dónde. Ni a dónde tenía que ir. Sí, ni a dónde tenía que ir. Por eso le digo, es difícil. Pero mire que es importante aprender. Claro, es importante aprender. Así era la vida, así fue mi vida. ¿Cuál es la situación de la mujer dentro de la cultura montuya? ¿Cómo? ¿Cuál es la?
¿cuál es la situación de la mujer dentro de la cultura montuvia? ¿Cuál es la situación? ¿Qué podría decirle yo? Pues? ¿Cómo? ¿Como qué labores realizaba dentro de la cultura montuvia, dentro de lo... O sea, ¿usted ayudaba a sus padres a cultivar o a sembrar así? ¿O solo se dedicaba al estudio? No, sí, por decir, cuando mi papá ya cultivaba los frijoles, el maní, eso, se nos llevaban a ayudar a coger, por decir, a coger frijoles, a sacar maní, a arrancar, que decíamos, sí. Esas cosas, sí. Es que siempre en la cultura montuvia había como unas reglas, que las mujeres se quedan en casa, Ujú. el varón es el que sale, los varones no lavan platos porque son hombres, Exacto. los varones no pueden barrer, no pueden arreglar la cama, eso es de mujeres. Sí, ni lavar porque... Esa es la pregunta que le hace el niño, ¿cuál era la situación de la mujer montuvia en ese tiempo? Y así pues era, pues que nadie, como él dice, el varón no hacía muchas cosas. Bueno, yo ya cuando me casé, para que mi marido sí me ayudaba. Ah, sí, ayudaba. Sí, por decir, sí, como le digo, él me enseñó a abrir gallina, así, porque yo no sabía. Y así hacíamos una cosa, así cocinábamos, hacíamos entre los dos, para que en ese En sí. ese sentido no fue Sí, machista, fue... No, y por decir, ayudaba a limpiar la casa, barría el patio, esas cosas hacía él, sí. Y yo a mis hijos, como le digo, yo les enseñé. Mis hijos todos 4 saben cocinar, son varones, pero todos 4 saben hacer las cosas. Por decir, ya ahora que se lava en lavadora también. Ellos lavan su ropa, todas esas cosas. Y cuando yo, pues, como le digo, era sola y eran 4, 5 mudas de ropa, pues, de hombres. Mis hijos estaban estudiando y mi esposo ya, y había que, ya ellos, yo estregaba en la casa y de ahí como se pagaba en el río, ellos iban, pagaban la ropa, ayudaban, sin eso sí. No le quiere hacer una pregunta a ellos, a ver si ellos hacen eso en su casa. Ajá. Sí hacen ustedes en la casa, ayudan. Algunas cosas, ¿Cómo qué? como lavar los platos, barrer, trapear. Sí, porque dice que ahora ya la mamá no es empleada de los hijos, sino que los hijos también tienen que ayudar, pues sí. Ahora en estos tiempos se ve más lo que es el machismo. Ajá. Sí, porque hay personas que, por decir hasta las mujeres, las chicas ya no quieren que si pelan un verde, que se manchan las manos, que las uñas se dañan, que si lavan platos, no. Tampoco quieren lavar un plato, no ayudan en eso, ni a lavar la ropa. Y que ahora es en lavadora, nomás poner la ropa, sí, es tan fácil, sí, que un varón lo puede hacer. Sí. Así es. ¿Ha tenido usted que luchar para hacerse respetar? Sí. He tenido que luchar para hacerme respetar porque ahora ya yo dispongo de mis cosas y ya nadie me puede decir qué tengo que hacer ni mandarme porque no haga tal cosa, porque no. Pero eso después que murió su esposo. Sí. O toda la vida ha sido así. No, después No, que murió mi después que- esposo, sí. Yo ya quedé sola y yo ya decido si me voy a una parte, si cuando vengo. Y cuando él estaba vivo no podía hacer eso. No, pues, como le digo, nunca siempre estuvimos juntos. Siempre Por- iba para- y venía con él. Sí, para mí fue tan difícil porque él nunca se iba, hay personas que se van de viaje o se van a un trabajo y vienen al mes. Eso no pasó nunca.
Entonces cuando yo perdí a mi esposo, para mí fue durísimo. Claro, le costó por lo que él siempre estuvo ahí, le ayudó a las Exacto, cosas. sí. Ya cuando no tuve esa, fue difícil, muy difícil para mí. Yo bajé de peso, yo caí en depresión, fue muy duro. ¿Cuántos años hace que es? 30 años. 30 años. Para los 31 en julio. ¿No 30 quiso años. volver a casarse? No. No. Por ahí cualquier cosita así, pero no casar. Claro. Porque igual no ha habido una persona, como le digo, que a mí como que diga yo, que me convenga, que me llame la Sí, atención. Si no, hasta aquí no. Y quizás no piense porque ya me acostumbré a la soledad. Ujú. Pero a veces es mejor estar sola que mal acompañada. Ajá. Aunque la soledad no es buena. No es buena, sí. Sí, no es buena. Y yo hay veces, como le digo, yo estoy en mi cama y yo no tengo con quién conversar. Con quien conversar. Entonces, eso como que hay veces ni me duermo enseguida porque me pongo a pensar, ¿no? Ujú. Pero usted vive con su hijo y con su nuera. ¿O vive solo? No, vivo con ellos. Ah, con él. Pues no estoy arriba porque el uno vive arriba y el otro vive abajo. Ah, Pero igual no es como que tenga alguien ahí para conversar. Exacto, sí, eso es difícil, pero ya me acostumbré. ya se acostumbra a estar solo. Sí. Está bien. Es bueno. También la juventud la pasó acompañada. Porque Ajá. dice que es muy joven. Y ahora ya su adultez ya. Sí, pues mire, yo tenía 38 años cuando enviudé. Estaba joven. Ajá. Entonces yo dije, no, pues yo desde ahí después me hice amiga cuando yo vine, yo me fui a Guayaquil un tiempo, estuve trabajando. Después cuando ya nació mi nieta, que iba a tener una nieta, como yo no había tenido esa mujer, Ujú. me vine. Entonces, cuando yo ya estuve acá, tenía unas amigas que eran peladas. Ujú. Peladas, sí. Y en ese entonces había misa todas las noches. Había misa acá en la iglesia. Y nos veníamos de allá a La Felicidad, nos veníamos a la misa. Los días sábados las muchachas querían ir a bailar. Había una cabaña por acá y nos íbamos a bailar. O si había un baile de la fiesta, nos íbamos a bailar. Yo digo, como nunca, en mi soltería nunca hice esas cosas, sí, me divertí bastante. Se divirtió sí. bastante. Muy bien. Ajá. De ella las muchachas se casaron, ya no había con quién salir. Y desde ahí usted ya vivía aquí con su hijo. O vivía. En ese entonces mi hijo vivía arriba en la finca, todavía estábamos allá. Allá vivía yo. La Felicidad más adelante. ¿Y a los cuántos años tuvo su primer nieto o nieta? Mi nieta la tuve 38, como a los 42 años. No, pues ahí tuve mi primer nieto, lo tuve a los 39 años, porque mi hijo tuvo, mi primer nieto es varón. Sí, ¿Y a los cuántos nietos tiene? tengo 9. ¿Cuántos varones? 4, 3 mujeres. 6 varones y 3 mujeres. Ahora tengo un bisnieto. Ah, ya tiene un bisnieto. Sí, mi nieta tiene un niño. Va a tener 2 años el 15 de febrero. Y es el único bisnieto que usted tiene. Sí, es lo único que tengo.
¿Cómo se vive la muerte de un ser querido en una familia? ¿Cómo se vive? Ay, con tristeza y ¿cómo le digo? Y pensando que uno tiene Que seguir adelante. que seguir adelante, porque imagínense yo cuando tenía 38 años, pero mi hijo todavía tenía que terminar un año del colegio. Entonces para mí fue muy duro porque yo ya tenía otras responsabilidades que cumplir. Entonces sí se vive hay mucho dolor. Al menos en mis circunstancias fue muy difícil. Claro, por lo que le costó acostumbrarse a su nueva Exacto, vida. sí. Y que mis hijos todos 4 eran varones, yo no tenía con quién conversar una cosa, porque ya ellos eran grandes, ya se iban. Como quien dice cosas de mujer. Exacto, ya no había con quién. ¿Cómo se celebran los velorios de finados? Y lo celebran la gente ya así, pues con rezos. Pero antes había más respeto porque ahorita, Exacto, como que ya no- mucho respeto. ahorita ya se ha perdido eso porque en lo que he visto gente como que canta, baila y celebra. Sí, Es y- como que está celebrando la muerte de alguien. Exacto, por decir, ya en los velorios, ya todos no los que rezan, acompañan en el rosario, sino que unos están conversando por allá, y ya no es como de antes. Claro, ya no es el mismo respeto. En su vida antigua usted tenía una o ahora tiene alguna religión Yo soy católica, y nunca me he cambiado, y su esposo también era católico. ¿sí? Para usted, ¿qué significa el bautismo? El bautismo. Sí, el bautizo del niño. Significa que va a ser cristiano, que tiene que cumplir se cumple con la doctrina cristiana. ¿Qué opina usted sobre el compadrazgo? El compadrazgo. De los compadres. Eso pues es una cosa de respeto mutuamente, que hay que respetarse entre compadres, que ahora ya no, Un poco se ve ese sí, ya no se ve. ¿Cómo se vive o cómo lo vivió usted el nacimiento de un niño o de su hijo, por ejemplo? ¿Cómo se sintió al tener a su primer hijo? Bueno, yo me sentí, ¿cómo le digo? Cuando yo tuve a mi primer hijo, pues uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y ya pues cuando a mí me llevaron a Bahía, y cuando llegué al hospital como que se me quitaron los dolores, como que me dio nervios, no sé qué, y ya pues tuvieron que hacerme una cesárea. Entonces cuando yo desperté, yo ni sabía que me habían operado, nada, sino que cuando desperté, que la barriga era aquí, pues ya va vendado todo.
y yo a sacarme la venda y ponían, de antes ponían un tapón en la boca. Y sí, yo a sacarme el suero, porque uno está ahí como crucificado. ¿Y sus niños todos fueron cesáreas o...? No, el primer hijo solo lo di cesárea. En el segundo me fui vuelta al hospital porque el doctor me dijo que tenía que irme porque tenía que ser de operación. Pero oiga, yo no sé, el niño, yo cuando ya me dejaron arreglada, rasurada, todo. Cuando yo le dije a la chica que yo me sentía mal, y me dijo que me llevó así en una cama de esa de plástico que llevan a uno para al ¿cómo se llama eso? El quirófano. Al quirófano, sí. Y entonces en eso me dijo ella, quédese aquí porque te están operando una señora y si todavía el quirófano está ocupado. ¿Qué significa? Enseguida la llevo. Oiga, cuando yo acordé, se me vino el niño. Y yo me prendí en esa cama, me acuerdo que yo me prendí en la cama y me bañé de sangre hasta la cabeza, hasta el cabello. No, que eso es un plástico. Sí. Y ahí dice que me vine en hemorragia y al otro día me dijeron que me había ido en hemorragia cuando había tenido el niño. Y yo ahí no me acuerdo, dice que me hicieron algo, yo no me acordaba porque yo hasta ahí me acuerdo que yo di a luz a mi hijo y ahí me quedé. Y los otros dos los di en la casa. Con la partera. Sola, porque como que le digo el tercero que fue el primer hijo que di en la casa, estaba con una tía de mi esposo. Y cuando fueron a ver la partera, porque era en febrero, pues era el 7 de febrero. Y estaba que llovía durísimo, pero era que llovía. Cuando mi suegro con mi esposo fueron a ver la partera, ya cuando llegaron yo ya había dado luz. Ya había dado luz. Sí. Y cuando el cuarto hijo, pues también. Cuando llegó la partera enseguida yo ya di a luz enseguida y ella ya nomás le tocó porque cortar el ombligo y todas esas cosas. Nada se le complicó. No se complicó nada. Todo fue bien, gracias a Dios. Bueno, ahora cuéntenos usted cómo ve hacer una comparación de los tiempos de infancia suyo, de juventud, con los de ahora, la infancia de sus nietos, la juventud ahora de sus nietos, que dice que ya tiene ¿qué diferencias ve usted? Uy, mucha diferencia. Mucha diferencia. Ahora los niños por lo menos hacen los deberes en el teléfono. Ya no es como de antes, ya no estudian como de antes, como se debe estudiar, porque de antes pues no era así. Uno tenía que dar la clase todos los días. Sí, todos los días. Que ahora si quiere la da y si no. Sí. Y si no la da, si pierde el año, no, como que hay un que me importismo, no hay cumplimiento. Antes uno buscaba en los libros, ahora busca en internet. Sí, internet. Y cuando nosotros estábamos en el libro escolar ecuatoriano, era que había por ahí unas clases. No es como ahora que uno busca en un libro que les dan esos libros y ahí nomás que tiene que llenar, que bueno, cuántas cosas. Ya no es así. De antes era de otra manera la enseñanza. Y también era más estricta que ahora. Claro, era muy bien estricta, pero ya ahora ya el profesor no puede decirle nada al alumno porque si le dice algo ya es que Lo denuncia. Sí, hasta el papá.
Ni el papá puede decir nada. Sí, no, ni la mamá, porque Ahora los niños le quieren pegar a la mamá. eso sí es verdad. ¿Usted se acuerda de alguna comida que antes se preparaba y que ahora ya no se prepara? Quizás su mamá, su abuelita o su suegra preparaba esa comida y ahora ya No sé. nadie sí. la hace. ¿Se acuerda de alguna? De antes, oiga, de antes mi abuela paterna hacía algo que hacía con zapallo, maíz amarillo. Ese maíz lo ponían a remojar en ceniza y le sacaban el pico y todo eso. Y lo hacían con panela, me acuerdo que eso llevaba zapallo. Medio me acuerdo, pero ¿Y cómo se llamaba ese plato? el champú le decían. Ah, champú. Y eso era bueno, mi abuelita hacía eso. Hacía en tiempos así de Semana Santa y le mandaba a mi papá, le mandaba a los hijos. Me imagino que hacía era para mandarle a los hijos. Yo me acuerdo que nosotros Se extrañan comíamos- esos platos sabrosos. Sí, y ya pero no ya no. se hace. De antes sí se hacía esas cosas. De acuerdo a todo lo que hemos conversado, ¿qué sugerencia o qué motivación, qué consejo daría para esta juventud que está aprendiendo hoy día? Porque hoy día usted es la maestra que nos está contando cómo se vive antes y ellos están aprendiendo de eso. ¿Qué consejo les daría usted a ellos para que... Que respeten al papá, a la mamá, que se lleven bien, que te ayuden en los quehaceres, porque la mamá también se cansa, el papá, todo, sí. Entonces hay que ser un equipo, un equipo para... Hay que ser familia, la familia tiene que Exacto, colaborar. sí, estar unida. Y entre todos, pues, hacer lo que hay que hacer, los quehaceres. Bueno, ¿qué le ha parecido esta conversación que hemos tenido por espacio de este tiempo? ¿Qué le ha parecido esta conversación que hemos tenido? Muy buena. Ajá. Muy bien, ¿para qué? Me gustó. Le gustó recordar porque Ajá. yo de mi parte y de parte de la Fundación le agradecemos esa disponibilidad que usted ha tenido, su valioso tiempo que nos ha prestado, nos ha atendido, ha respondido a las interrogantes que le hemos hecho. Para nosotros pues ha sido un enorme gusto el que usted haya podido contarnos parte de su vida. Igualmente, le digo yo. Muy agradecida por que me hayan visitado. Entonces, muchísimas gracias de parte de los chicos que andan conmigo, de mi parte, de la Fundación también, que es la que se va a encargar de reproducir esto, de recoger esto, de guardarlo esto, porque en otros tiempos lo vamos a ver ya no así, sino que la vamos a ver en una pantalla. Ah, Esto lo grabamos y lo guardamos. Le vamos a... Bueno, entonces de nuestra parte muchísimas gracias. Y esperamos pues que no sea la primera ni la última, que algún día pues tengamos también la oportunidad de seguir conversando. igualmente le diría yo. Ya, muchas gracias. Ajá.